Muy buena noche, queridos amigos, queridos hermanos. Una vez más, Dios me da el privilegio de poder estar en contacto con ustedes, de poder compartirles estas enseñanzas y la verdad que sí, es un privilegio. Estamos viviendo tiempos críticos, muy críticos y todo indica que nada va a mejorar. Por el contrario, todo irá empeorando, volviéndose cada día más delicado, más crítico. Se aumentará, por un lado, la violencia, se aumentarán las mentiras, toda forma y todo tipo de mal se va a multiplicar, no sé cuántas veces. Pero bueno, esto está establecido ya por Dios, por eso algo les pongo en claro, no oren por la paz en el mundo, porque primeramente Dios no tiene prometida paz para este mundo. ¿Eh? Dios no ha prometido paz para este mundo, por lo tanto, hasta que no se cumpla su voluntad y esto se vuelva realmente un absoluto desorden y un campo extremo de batallas, no habrá paz. Si no hay purificación previa, no habrá paz. ¿Mm? Bien, hoy quiero un poco rememorar una historia, la historia de la salida del pueblo hebreo de Misraji, de Egipto. Y cuando Dios determinó sacar a su pueblo de allí, de Misraji, de Egipto, decidió hacerlo de modo dramático. Cuando Dios hace una obra, generalmente la dramatiza. ¿Por qué? Porque en la situación crítica es donde el hombre se sensibiliza y se quiebra, sino siempre permanece resistiéndolo. Entonces, para que Dios lograra ese momento tan particular, que el alma realmente, como decía el rey David, se derrita como cera, el hombre tiene que pasar por un proceso crítico donde entonces el alma sea, sea desbordada y entonces recién el hombre mira hacia arriba con absoluta sinceridad. Entonces, cuando Dios decide sacar a su pueblo, al pueblo hebreo, de Egipto, decide hacerlo de manera dramática, ¿sí? Para lo cual ya tenía pensado, diseñado la aplicación de 10 plagas. 10 plagas, sí, 10 plagas. Y todo esto, eh, hay gente que no se imagina el tiempo de duración que tuvieron las plagas allí en Egipto. Y les digo que todas sucedieron en el término de menos de un año, menos de 12 meses. Y allí estuvo la plaga de sangre que duró 7 días, la plaga de ranas que duró 24 horas, la plaga de piojos, a partir de la cual el pueblo de Dios fue exceptuado. Porque en las primeras 3 plagas, el pueblo hebreo también acusaba las consecuencias, vivía las consecuencias de las plagas que le tocaban a Egipto. A partir de la plaga de piojos, ¿sí? La plaga siguiente era la plaga de moscas. Bien, hasta la plaga de piojos al pueblo hebreo lo alcanzó también. Pero, pasado esto, ya venida la plaga de moscas, el pueblo fue exceptuado y ya no vivió las consecuencias de aquel juicio que traía Dios sobre esa tierra.
Las 10 plagas representan un juicio sobre cada una de las deidades egipcias. Ellos tenían 10 dioses, 10 eh, eh, seres espirituales para cultuar. Entonces Dios determina ejecutar un juicio sobre cada uno de esos semidioses. Y como dije, lo hace de manera dramática. ¿Por qué? Porque entonces las 3 primeras plagas alcanzan al pueblo, entonces ven que primeramente que se cumplía la palabra de Dios. Entonces con esas 3 plagas su propio pueblo también temió algo fundamental, temer a la palabra de Dios. Pasadas esas 3 plagas el pueblo había entendido que esa era la voluntad de Dios, entonces siguió Dios su trabajo con solamente el pueblo egipcio. Entonces ellos también paulatinamente iban temiendo, primero resistían el pueblo, luego el pueblo fue aceptando la voluntad de Dios medianamente, luego los hechiceros que tenía Faraón tuvieron que entender que las obras de Dios son de Dios exclusivamente. Y luego el mismo Faraón tuvo que entender, aceptar y comprender que esto era voluntad de Dios, aunque le costó la vida. ¿Sí? Y lamentablemente, como todo líder que no tiene a Dios, arrastró a una multitud que era su ejército y todos pagaron la consecuencia con la vida. O sea, esa cantidad de almas fueron entregadas a los verdaderos, a los dioses mismos egipcios. Dios se los entregó, les entregó esas almas luego. Pero bien, vamos un poco más adelante. Decía que luego de la plaga de piojos el pueblo hebreo fue exceptuado. Luego vino la plaga de moscas, luego la plaga sobre el ganado. Era una, no está muy, digamos, ampliada la información en el escrito bíblico. Hay otros libros de historia y de sabiduría hebrea que sí lo detallan esta situación, cuál fue la plaga. La plaga fue, como se conociera hoy en día, el carbunclo, una enfermedad que ataca los intestinos, las vísceras, los va licuando. ¿Por qué? Porque produce una fiebre muy alta y entonces el animal muere desangrado por derrame interno, entonces y se hincha tremendamente, que parece que fuese a explotar. Y bueno, esa fue la plaga que le tocó en esa oportunidad a la mayoría del ganado egipcio, no a todo, no a todo. Eh, Luego de la plaga de ganado vinieron las úlceras, ¿sí? Vinieron las úlceras. Eso fue tanto para los hombres como para las bestias también. Luego la plaga de granizo, que destruyó todo lo que era verde, parte de los sembradíos y los árboles, todo lo que era verde lo destruyó. Eso en consecuencia trae hambre. Luego, si algo quedaba verde, vinieron las langostas e hicieron su parte, respondiendo a la orden que Dios había impartido. Luego fue la plaga de tinieblas, que fue la noche cerrada, más oscura y más absoluta. También la plaga de tinieblas, hasta que vino el heridor y al tercer día la muerte pasó recogiendo las almas que Dios ya le había entregado. Esto fue, como les dije, en menos de un año sucedieron todas estas cosas. De modo que el pueblo mismo egipcio estaba aterrado, aterrado.
también los soldados, muchos, no todos, pero había un grupo que no, y el corazón de Faraón, por sobre todas las cosas, permanecía como una piedra, duro, duro, incapaz de eh, aceptar que todo esto provenía de Dios. Entonces, ¿cuál es la síntesis de esto? La dureza del corazón de la gente. Toda esa gente se había entregado a cultuar, a servir, a honrar y a adorar 10 deidades. Y ustedes saben por textos bíblicos como el Salmo 115, donde Dios reta a los falsos dioses. Entonces, era la dureza del corazón de la gente que no querían atender al Dios verdadero, no querían volverse, y así permanecieron por mucho tiempo, por muchos años. Entonces, esta sería la síntesis, digamos, por la cual Dios trajo las 10 plagas sobre el pueblo egipcio y sobre todo su territorio geográfico. Saben que Dios ha venido hablando por muchos años. Dios ha venido hablando a través de diferentes plagas, de diferentes enfermedades, como el cáncer, el ébola, el dengue, el zika, el sida. Y hay una lista muy grande todavía que no las menciono porque eh, ya con las que he comentado estoy dando una idea más que generalizada acerca de cómo Dios ha venido hablando sistemáticamente al cabo de muchos años, y la gente permanece endurecida, permanece sin atender a la palabra de Dios, a la voz de Dios. Fíjense que hoy han tomado muchas costumbres de los escritos bíblicos. Por ejemplo, la OMS, Organización Mundial de la Salud, ha tomado muchos ejemplos de los que están registrados en la Biblia para ser aplicados en diferentes programas sanitarios. Pero ninguno dice, gracias a Dios hemos podido aplicar, hemos tomado estas ideas, sino que se las adjudican como propias. Y esto no está bien delante de Dios. Entonces, Dios ha venido hablando al cabo de muchos años y el corazón de la gente sigue buscando a muchos dioses, pero no al Dios verdadero. A pesar de que Dios habla y habla con claridad, Dios ha puesto a sus hombres al cabo de muchos años y no han atendido. Los hombres no han atendido. Las gentes no han atendido. Y ustedes ven, Dios ha enviado plagas, como dije, el cáncer, el ébola, el dengue, el sida. Esas son plagas. Pero ¿qué pasa? Al no entender la gente y no aceptar la voluntad de Dios, Dios ha decidido entonces dar curso a una situación más dramática aún. Y hoy estamos viviendo un tiempo de pandemia. Ya no es una plaga, es una pandemia. Y esto le dieron en llamar a los científicos COVID-19. COVID-19. Esto lo trajo Dios, esto vino de la mano de Dios para quebrar
el corazón duro, el alma endurecida y la cerviz, ¿sí? La cerviz, la parte de la nuca, que el hombre baje la cerviz delante de la presencia de Dios, que se humille delante de Dios, no delante de los hombres, delante de Dios y acepte las condiciones de Dios. ¿Cuáles son las condiciones de Dios? La Torá, la ley de Dios. Esas son las condiciones. Esta pandemia que transitamos en la actualidad y que parece no poder contener ya todos los esfuerzos de todos los gobiernos del mundo, partiendo de los países más desarrollados, los más ricos, que han desarrollado tratamientos, sueros, vacunas, y parece aún así no ser suficiente. Claro, nadie que se haya determinado contender con el Creador le va a ir bien. A nadie. Nadie que se proponga contender con Dios le va a ir bien. Entonces, esta pandemia la trajo Dios. Vino de parte de Dios para doblegar el corazón endurecido de los hombres, para que el hombre baje la cerviz y acepte las condiciones de Dios, se vuelva a la ley de Dios, se vuelva a la ley, se vuelva a la Torá. Es fundamental. Esta pandemia ha venido como principio de los juicios de Dios. ¿Sí? Entonces, los juicios son para los desobedientes. Si usted, querido hermano y querido amigo, estimados, se volvieren a Dios y buscaren su ley y buscaren profundizar en la Torá, que ella es la única que es capaz de transformar el alma, entonces este juicio y los que vendrán no le alcanzarán. En esto tenemos una exclusiva garantía de parte de Dios. Ningún juicio alcanzará a los que están justificados por Dios. Pero esto no es todo. Dios ha determinado, según el texto del libro que aparece en Jeremías, capítulo 15, del verso 1 al 3, Dios determina allí que Él castigaría a esta humanidad con 4 géneros de plagas o juicios. Ellos son el hambre, las guerras, las bestias. Van a ver que los animalitos que las gentes tienen como mascotas van a comenzar a rebelarse, y ya ha dado comienzo esto. Hay muchos, pero muchos registros en el mundo ya de animales que eran los más dóciles y sin embargo han atacado agresivamente a sus dueños, en muchos casos hasta causarles la muerte. Entonces, el cuarto género que Dios aplicará que está aplicando son las inclemencias climáticas. Ustedes han visto las tormentas excesivas, las lluvias excesivas. Hay inundaciones por un lado, por otro lado hay unos incendios descomunales, imposibles de controlar. En otros casos se han activado muchos volcanes que estaban dormidos. Esto es otra forma. También hay sismos y terremotos. Sismo y terremoto no es lo mismo. Sismo es aquello que es muy leve, que alcanza los 4 grados en la escala de Richter. ¿Sí? Pasado los 4 grados ya se considera terremoto. Entonces, estos son los 4 géneros con los que Dios castigará a la humanidad. Y esto ya ha dado comienzo. Lo repito, ¿cuáles son los 4 géneros? Pongan atención. Hambre, pestes, inclemencias climáticas y las bestias de la tierra.
Todo esto ya está implementado, ya está trabajando según la demanda de Dios. ¿Mm? Cuando quieran medianamente controlar esta pandemia que estamos atravesando, Dios traerá algo peor todavía para demostrar la ineficacia y la imposibilidad del hombre de pelear contra Dios. Dios ha puesto en estos días al mundo, lo ha puesto de rodillas simplemente con un enemigo invisible, con un virus. Dios sabe cómo hacer las cosas. Muy bien lo sabe Dios. Entonces, he aquí, saben que en el libro de Teilim, de Salmos, el Salmo 104 en el verso 4, dice que Él es el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. ¿Mm? Hoy está sucediendo esto, han salido aquellos ministros de Dios, aquellos mensajeros de Dios, ya están establecidos en esta tierra. ¿Mm? Han descendido muchas entidades y han descendido deidades, los antiguos semidioses, para ejecutar la obra de Dios. Pongan atención, por favor, pongan atención, porque si ahora se ve violencia, esto se va a multiplicar por un número que solamente Dios lo conoce. Por otra parte, el sol aumentará hasta 7 veces su intensidad. ¿Mm? Aquí es donde les pido, sí, muy encarecidamente, que reflexionen, por favor, que reflexionen, porque esta pandemia que atravesamos hoy tiene forma de ser contenida, ¿sí? El mismo que la creó la puede contener. De hecho, que utilizó hombres aquí en esta tierra para crear esta pandemia, pero todos al servicio mismo del mismo Creador. Por favor, les pido que reflexionen, que retornen a la ley de Dios. Ella es lo suficientemente perfecta para transformar el alma del ser humano. Por favor, otra vez les pido, muy encarecidamente, estimados, vuélvanse a la senda correspondiente. Dejen de estar experimentando en cosas viejas que no dan resultados, simplemente están reincidiendo, ¿sí?, en formas y artificios que no dan resultado. Esta pandemia tiene forma de ser contenida y es volviéndose a la Torá, a la ley de Dios. Con todo mi corazón y mi deseo, les pido que reflexionen. Pronto Dios cerrará toda posibilidad de volverse a Él. Busquen al Eterno mientras pueda ser hallado. Porque cuando Dios diga hasta aquí nada más, ya no habrá forma, y aunque rueguen y lo intenten con lágrimas y clamor, Dios seguirá diciendo: solamente hasta aquí he dado la oportunidad, ahora las puertas se cierran. El libro de Kohelet, es decir, Eclesiastés, en el capítulo 1 y el verso 9, dice: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Claro, estas plagas ya han existido, ya las tenía Dios preparadas, vienen desde la antigüedad. Las grandes tormentas que se están produciendo con
mucha caída de granizo muy intenso, muy poderoso. Los países que están padeciendo ahora estos inviernos incontrolables, que están llevándose vidas, que están arruinando cosechas, que están destruyéndolo todo. Hasta el agua para beber la está destruyendo. Esto ya estaba adelantado. Si usted va al libro de Job, donde Dios le habla a este varón, y le demuestra que es un ignorante realmente, que él quiso contender con Dios y querer ser perfecto a su manera, pero Dios le dijo, no, no es así. Entonces Dios le dice en un momento, cíñete como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me responderás. Y entre el conjunto de preguntas que le formula, hay una que le dice, ¿has entrado tú a los tesoros de hielo y nieve que tengo preparado para los días de angustia? Para los días de angustia y de aflicción. Entonces Job se ve obviamente superado, abrumado por tales preguntas que solamente tiene la respuesta el mismo Creador. Bueno, hoy Dios ha abierto las puertas de esos tesoros de hielo y nieve. Ustedes saben que todo el territorio ruso está siendo castigado por intensísimas nevadas. Gran parte de Europa y los Estados Unidos.